chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender, tercera y secundaria, del curso de Historia, Geografía y Economía. Aquí, por USMP TV, aprende con todo. En el programa anterior hablamos del proceso de independencia de Hispanoamérica, que por cierto estuvo liderada por los criollos, quienes serán los protagonistas del programa de hoy. Además, hablaremos de los realistas y las rebeliones que surgieron en la época de la colonia. Saber esto es tan importante como saber tu nombre o dónde vives, así que presta mucha atención al siguiente video. Los criollos fueron las estrellas de la independencia de nuestro continente, ¿recuerdas? Más te vale que sí. Pero no solo lo fueron en Chile, Argentina, Colombia, etcétera, 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 sino también en el Perú. Aquí aparecieron los precursores. ¿Sabes quiénes fueron? Precursores fueron los criollos intelectuales que predicaban, pero no doctrinas católicas ni musulmanas, sino sus ideales de justicia y libertad. Con esto no lograron obtener un Nobel como Mario Vargas Llosa, pero sí sentaron las bases ideológicas para la independencia. Y hablando de ideologías, el pensamiento político de los precursores se dividió en dos grupos, el reformismo y el separatismo. Veamos el primero. ¿De qué crees que se trató, Helga? ¿Reforma más mismo? ¿Reforma a mí mismo? Reforma sí, pero de otra cosa. Una reforma es un cambio o transformación que se buscó en la colonia. ¿En la extraña forma antigua de vestir? Nah, a ellos les vacilaban sus looks. Lo que proponían era reformar el sistema político-administrativo que manejaban los españoles. Por cierto, ¿este pensamiento era seguido por los criollos de la Haute? ¿Ah? O sea, de la alta sociedad. ¿Has visto esas caras alguna vez en tu vida? Te los presento por separado. Él se llamó Joseba Quijano y Carrillo, y aunque tiene pinta de cura, en realidad fue abogado. Lo que hizo este precursor fue presentar un discurso donde criticaba la condición de sometimiento y explotación indígena. Señor editor, cámbieme de precursor. Ahí está. Él es mi amigo Toribio Rodríguez de Mendoza. Y también tiene pinta de sacerdote, porque en realidad lo era. Él impulsó las ideas de la Ilustración desde el Real Convictorio de San Carlos. Por último tenemos a Hipólito Unanue, que fue un médico promotor de ideas reformistas y difusor de estudios científicos. El reformismo criollo se basó en dos ideas básicas. La primera fue que los criollos peruanos notaron que no tenían los mismos privilegios que los españoles nacidos en el continente europeo. Y el segundo fue la dura crítica al mal gobierno de la colonia, donde habían abusos y corrupción administrativa. Gran parte de las críticas hacia la monarquía surgen gracias a la difusión de las ideas ilustradas. Ahora la gente tenía mayor conocimiento debido a un proyecto modernizador que fomentó la educación y cultura. Por esto, hubo cierta apertura para la publicación y circulación de textos críticos de autores ilustrados europeos y americanos. ¿Sabes qué fue la sociedad amantes del país? ¿Una sociedad donde la gente se quería mucho? ¡Error! Fue una asociación que reunió a la gente más chancona del virreinato peruano para que proponga soluciones y promueva el progreso intelectual y material del país. Saca tu blog para que apuntes qué propusieron. La importancia de la educación de las mujeres, la necesidad de proteger a los indígenas, la promoción de la salud pública, entre otros. ¡Grandes propuestas! Pero ahora te quiero hablar de Mercurio. Pero el Mercurio peruano, nada de planetas. El Mercurio peruano fue un periódico que circuló entre 1790 y 1795. Helga, ¿y qué crees que pueda tener de interesante? ¿Hablarían sobre temas de ovnis y fin del mundo como ciertos periódicos actuales? Obviamente no. Estos mostraban artículos sumamente interesantes relacionados no solo con el amor patrio, sino también con estudios científicos con la finalidad de vincular a los intelectuales con el pueblo. Pero si en el reformismo solo se buscaban ciertos cambios o reformas en el sistema, entonces, ¿qué buscaba el separatismo? Presta atención. El separatismo buscaba romper todo tipo de relación con la corona española, algo así como un divorcio. Este fue un pensamiento de los criollos no ricos a los que de verdad les surgía que se dé la independencia. Sus máximos representantes fueron ellos tres:
José de la Riva Agüero, José Faustino Sánchez Carrión y principalmente Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Veamos el primero. Él es José de la Riva Agüero y fue un militar y político peruano. Te voy a soplar algo, Helga. Él fue el primer presidente del Perú. El segundo fue José Faustino Sánchez Carrión y fue el ideólogo político que fundó el semanario La Abeja Republicana. El tercer precursor fue Juan Pablo Vizcardo Guzmán, un escritor criollo que con su mágica pluma y su inteligencia escribió la Carta a los Españoles Americanos, donde exhorta a los hombres del nuevo continente a luchar por la independencia. Nos queda claro entonces que un precursor es el que precede, el que introduce teorías nuevas que se desarrollarán con el tiempo. Y por eso decimos que los precursores de nuestra independencia fueron los que propusieron ideas sobre cambios que debían hacerse en el sistema colonial. Hemos visto que estos personajes tuvieron tendencia en dos ideologías bien marcadas, la reformista y la separatista, pero siempre con la finalidad de hacer sentir sus reclamos en el sistema español. Pero ahora hablaremos de un grupo que buscó todo lo contrario, que defendía a capa y espada a la monarquía de grupos rebeldes que buscaron la independencia. Te voy a presentar a uno de nuestros virreyes. ¿Lo manjas, Helga? ¡Claro! Él fue el 38º virrey del Perú. ¡Muy bien! Veo que has prestado atención a tus clases de historia. Mejor me presento yo. Mi nombre es José Fernando de Abascal y Sousa. Mi pataza fue el rey Fernando VII, así que yo como virrey tuve que suprimir los esfuerzos de los criollos que querían bajarse a la corona. Ok, pero hay mucho más que contar sobre usted. Por ejemplo, fue Abascal quien fortaleció el poder bélico del virreinato, mejorando las murallas de Lima, las fortificaciones del Callao y aumentando el número de oficiales españoles en el ejército. Acuérdate que a las juntas de gobierno de América les caía como patada en el hígado la monarquía española y querían derrotarlas como sea. ¡Exacto, Helga! Por eso el virrey Abascal inicia una campaña para derrocar a todas esas juntas que aparecieron en el Alto Perú, Quito y Santiago de Chile. ¿Alto Perú es un Perú pero con más talla? Digamos que es el nombre del territorio ocupado por gran parte de Bolivia y el sur peruano de dominio español. Igual a los rebeldes, les importó 3 pepinos y 4 rábanos que Abascal buscará reprimirlos. Y por eso las rebeliones abundaron más que abejas en un panal. Al ver esto, Fernando VII, el rey español, traería a los realistas al nuevo continente. ¿Sabes quiénes fueron? Personas que andaban con el floro de "tócame que soy realidad". No pongas eso en tu examen o te ganarás un super 0. Los realistas fueron las fuerzas armadas formadas por los españoles europeos y los españoles americanos que defendieron a morir a la monarquía española de los rebeldes aquí en América. Veamos las rebeliones más importantes que se dieron en las provincias peruanas. Teletranspórteme a Tacna, señor editor. ¡Listo! Aquí se dieron un par de rebeliones. La primera fue de Francisco de Sela, quien encabezó la revolución de Tacna de 1811, que terminó durando menos que tu recreo, porque al toque lo derrotaron. Y la segunda se produjo en 1813 y estuvo al mando de Enrique Paillardel, quien pensó: "Yo sí la hago". ¿Y qué crees que pasó? Las fuerzas españolas lo cancelaron en una. Sabemos que Abascal tuvo una política represiva, nada positiva para los criollos, pero que a pesar de eso, las conspiraciones y las rebeliones aparecieron cada vez más y más en el virreinato. En Lima, la gente estaba descontenta, pero en provincia, la gente decidió hacer rebeliones armadas en contra de la monarquía. Estas rebeliones significarían también un antecedente importante para lo que vendría a ser la independencia del Perú. ¡Helga! ¡Qué hermoso lugar! ¡Ah! ¡Es Huánuco! Aquí Juan José Crespo y Castillo lideró la rebelión de Huánuco de 1812 junto a los criollos, mestizos y principalmente indígenas para hacer la guerra. Pero ahora te voy a hablar de una gran rebelión, una rebelión única. ¿Más grande que la de Tupac Amaru? No, nunca tanto, pero sí estuvo fuerte. Y por eso es conocida como la segunda gran rebelión del Cusco
que se da en el año 1814. Aquí los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua son los protagonistas de esta guerra por la independencia del Perú. Ellos forman una junta de gobierno del Cusco. ¿Para qué? Obviamente para alcanzar la independencia. La rebelión se organizó en 3 expediciones: en el Alto Perú y Puno, en Huamanga y Arequipa. Veamos. La primera fue en el Alto Perú y Puno, o sea, estas zonas de aquí, en la que estuvo al frente el curita Alfonso Muñecas y Manuel Pinelo, quienes al final fueron derrotados en Chacaltaya. En Huamanga se daría la segunda rebelión. Ahí José Gabriel Bejar y Mariano Angulo estuvieron al mando, pero también fueron vencidos en la batalla de Huanta en octubre de 1814. La tercera y última rebelión del Cusco fue liderada por Mateo Pumacahua y el otro hermano Angulo, Vicente, quienes consiguieron una victoria en Apacheta, Arequipa, pero al final fueron derrotados en Humachirí, Puno. Allí murieron líderes y grandes combatientes como el que ves ahí. ¿Lo reconoces? Es el poeta arequipeño Mariano Melgar. Pero si era poeta, ¿por qué se metió a una batalla? Buena pregunta, Helga. Dejemos que el profesor nos explique. Mariano Melgar, aparte de ser poeta, era un revolucionario independentista peruano. Por eso es que participa en la guerra por la independencia del Perú, uniéndose al ejército de Mateo Pumacahua. Es en la batalla de Humachirí donde cae prisionero y es fusilado. La represión de esta rebelión apagó momentáneamente los ánimos revolucionarios del sur andino. Por esa razón, esta región se convirtió en un bastión de la resistencia realista durante las campañas de independencia del Perú. Ahora, veamos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿Cuáles fueron las ideologías políticas que estimularon la independencia? ¿Reformismo y marxismo? ¿Socialismo y separatismo? ¿Reformismo y separatismo? ¡Correcto! El primero buscaba una reforma en el sistema de la monarquía y el segundo buscaba acabar con dicho sistema. ¿Sabes qué fue la Sociedad Amantes del País? ¿Una asociación que hizo propuestas para el progreso del país? ¿Una sociedad de personas nacionalistas? ¿O una asociación de personas que defendían a la monarquía? ¡Muy bien! Ellos fueron intelectuales que promovieron el progreso intelectual y material del país. ¿Quién fue el virrey que gobernó cuando surgieron las rebeliones? ¿José Fernando de Abascal? ¿Manuel de Amat y Junyent? ¿O José de la Cerda? ¡Excelente! Fue él quien tuvo una política represiva para impedir conspiraciones y rebeliones en el virreinato. Hoy aprendimos que los precursores sentaron las bases ideológicas para la independencia. Hubieron 2 posturas, el reformismo y el separatismo. El reformismo buscaba que se dé una reforma en el sistema monárquico, mientras que en el separatismo buscaba la independencia del Perú. La Sociedad Amantes del País fue una asociación que reunió a la gente más intelectual del virreinato peruano para que propongan soluciones y promuevan el progreso intelectual y material del país. El Mercurio Peruano fue un periódico que mostraba artículos relacionados a estudios científicos. Por otro lado, en el Perú, el virrey Abascal tuvo políticas represivas porque aparecieron grupos en contra a la monarquía. Además, aparecen los realistas, que defendían el sistema español de las rebeliones que se desarrollaron para acabar con dicho sistema. Por último, aprendimos que dichas rebeliones se dieron en la provincia de Tacna, Huánuco y principalmente una gran rebelión en el Cusco. Hemos visto que los criollos fueron los que sentaron las bases para que se desarrolle la independencia peruana, aunque hubiese sido mejor que todos participen en este importante proceso. Esto nos enseña que debemos involucrarnos y estar unidos siempre en el progreso de nuestro país. Una manera de luchar por esto es educando o aportando conocimiento a la sociedad, tal cual como lo hicieron los precursores, ya que una sociedad educada es una sociedad desarrollada. Puedes empezar informándote más sobre los temas que ves en el cole. Júntate con tus compañeros, estudia, investiga e imparte ese conocimiento a ellos. Y no olvides que nunca debes dejar de aprender. ¿Sabías que?
El Real Convictorio San Carlos, lugar muy conocido en la época de la colonia, donde el precursor Toribio Rodríguez de Mendoza impulsó sus ideas ilustradas, es ahora la casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así es, este lugar, que fue el mayor foco de las ideas ilustradas, fue clausurado por el virrey Pezuela en 1817, pero se vuelve a abrir un año después de la independencia y en 1861 es asimilado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, convirtiéndose luego en su sede central. Pero luego del terremoto de 1966, este lugar se derrumba, pero años después se restaura. En la actualidad, el lugar funciona como Centro Cultural San Marcos. Ahora ya lo sabes. Todo lo que hemos visto hoy han sido los previos para poder explicar la independencia del Perú en 1821. Ahora ya sabes que los precursores dieron las bases para la independencia y que los realistas defendieron a la monarquía de las rebeliones que surgieron en la época de la colonia. Y también cuáles fueron las rebeliones más importantes. Espero que te haya servido de mucho el programa de hoy. No olvides investigar más el tema en libros, biblioteca, internet o echarle un vistazo a nuestra página de Facebook. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima edición de Tiempo para Aprender Tercero de Secundaria. Aquí por USMP TV, aprende con todo. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre la Guerra de la Independencia. No te lo pierdas.